La ciencia ficción no es solo un género, es una profecía hecha palabra. Cada uno de sus libros es un espejo del futuro, una advertencia, una pregunta que flota sin respuesta. Desde las profundidades inexploradas del océano hasta las fronteras más lejanas del tiempo, los grandes escritores de este género nos enseñaron a imaginar lo imposible y a temer que algún día se hiciera realidad. Hoy, vamos a viajar juntos por la historia de aquellos que soñaron con el mañana mucho antes de que la ciencia pudiera demostrar que tenían razón. Julio Verne fue el primer gran soñador del futuro. Con su pluma, no solo escribió novelas, sino que anticipó el submarino, el viaje a la luna, el helicóptero e incluso conceptos que hoy reconocemos como Internet. En obras maestras como 20.000 leguas de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, o La vuelta al mundo en 80 días, Verne logró una mezcla perfecta de rigor científico, imaginación desbordante y un insaciable espíritu aventurero. No escribía fantasías sin sentido, escribía posibilidades bien fundamentadas. Su gran legado fue demostrar que la curiosidad humana no tiene límites, solo nuevos horizontes por conquistar. Nos enseñó que si podíamos soñarlo, tal vez, solo tal vez, podríamos alcanzarlo. Y así, nos dio permiso para mirar a las estrellas y a las profundidades con la certeza de que un día llegaríamos allí. Pero si Verne soñó con lo que el hombre podía construir, H.G. Wells se atrevió a hacer la pregunta más incómoda: ¿y qué pasaría después? En libros como La máquina del tiempo, La guerra de los mundos o El hombre invisible, Wells transformó la ciencia en una profunda reflexión filosófica. Sus historias no eran solo aventuras emocionantes, sino también advertencias sobre el abuso del poder, la desigualdad social y nuestro miedo irracional a lo diferente. Wells entendió, antes que nadie, que la tecnología no solo tiene el poder de liberarnos, sino también el de dejarnos completamente expuestos. Su obra sigue siendo un recordatorio contundente de que el progreso sin conciencia, sin una brújula moral, podría convertirse en nuestra verdadera y definitiva catástrofe. El siglo XX fue, sin duda, la edad de oro de la ciencia ficción, el momento en que el género alcanzó su madurez. Isaac Asimov, con su monumental saga Fundación, imaginó un universo donde las máquinas no solo pensaban, sino que a menudo nos superaban en ética y lógica. Por otro lado, Arthur C. Clarke nos llevó mucho más allá del cosmos conocido con 2001, Odisea del espacio, obligándonos a cuestionar qué significa realmente ser humano en la vastedad del universo. Y no podemos olvidar a Ray Bradbury, quien con obras como Crónicas marcianas y la distópica Fahrenheit 451, nos mostró que el verdadero peligro no reside en las máquinas o en los extraterrestres, sino en nuestra propia capacidad para olvidar quiénes somos, para quemar nuestra cultura y perder nuestra humanidad. Entre ellos, la ciencia ficción dejó de ser un simple juego de imaginación para convertirse en una poderosa advertencia moral sobre nuestro propio futuro. Y entonces llegó Philip K. Dick, un autor que escribía como si su mente estuviera siempre al borde del colapso, atrapada entre la realidad y la alucinación. En ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, la novela que inspiró la icónica película Blade Runner, o en la ucronía de El hombre en el castillo, planteó una pregunta que hoy, más que nunca, nos persigue. ¿Qué es real cuando todo, absolutamente todo, puede ser simulado? Su visión de un mundo dominado por corporaciones todopoderosas, inteligencias artificiales ambiguas y realidades manipuladas se ha vuelto terroríficamente actual. Dick no solo imaginó el futuro, sino que lo temió profundamente y lo escribió con una desesperación casi profética, dejándonos un legado de paranoia y dudas existenciales que resuenan en nuestra era digital. Más tarde, Ursula K. Le Guin tomó la ciencia ficción y la llevó hacia nuevos horizontes de reflexión social y filosófica. En novelas tan influyentes como Los desposeídos o La mano izquierda de la oscuridad, utilizó civilizaciones imaginarias para explorar temas complejos como la identidad de género, las estructuras de poder y la importancia de la empatía. Su obra demostró de manera brillante que la ciencia ficción también podía ser poesía, un manifiesto político y la búsqueda de una utopía posible. Le Guin abrió la puerta a una ciencia ficción más humana, más diversa y, sobre todo, más consciente de las complejidades de nuestra propia sociedad, enriqueciendo el género para siempre. Hoy,
El legado de todos esos visionarios sigue más vivo que nunca. Autores contemporáneos como Neil Stephenson, Margaret Atwood, Liu Cixin o Ted Chiang están reinventando el género para la era digital, adaptándolo a nuestras nuevas ansiedades. Desde el futuro teocrático de K, el cuento de la criada, hasta la complejidad cósmica de El problema de los tres cuerpos, la ciencia ficción ya no solo predice el futuro, sino que revela las grietas de nuestro presente. Nos habla directamente del cambio climático, de los dilemas éticos que plantea la inteligencia artificial, del abuso de poder y de nuestra propia supervivencia como especie. Lo que antes era pura imaginación, hoy es un espejo que nos devuelve una imagen incómoda pero necesaria. Y lo que en su día fue una advertencia, ahora, en muchos casos, es parte de nuestra historia. Al final, la ciencia ficción no trata realmente del futuro, trata del presente y de nuestras preguntas más eternas. ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? ¿Y qué podríamos perder en el camino cuando lleguemos allí? Los grandes escritores del género no nos enseñaron a escapar de nuestro mundo, nos enseñaron a imaginarlo mejor, a cuestionarlo y quizás a salvarlo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte nuestras próximas exploraciones.